Muy bien, ya tenemos las 6:30. Nuevamente, bienvenidos todas. En este momento hay puras damas, después se van a estar integrando por allí algunos varones probablemente, aunque hacemos la salvedad de que como es un curso online, pues algunas personas lo van a ver en diferido. Estamos grabando la sesión, yo también se las voy a compartir mañana por si después quieren repasar algunos conceptos o puedan tener acceso a la grabación cuando así lo consideren pertinente. Este tema del reglamento interno de trabajo, me gustaría escuchar qué les motivó a ustedes venir a esta capacitación. ¿Qué esperan llevarse en las 2 horas que vamos a tener hoy y las dos que vamos a tener el jueves? Porque me gustaría que dentro de lo que yo haya programado, tener espacio para que ustedes también se puedan llevar lo que están buscando, lo que les motivó a matricularse en este curso. Así que soy todo oído para quien quiera comentarnos qué le motivó, qué espera llevarse en estos 2 días. Aprovechen ahora porque lo que me indiquen yo lo voy a tratar de incluir en el contenido que tenemos programado. A ver, Milena, cuéntanos. Sí, buenas tardes, licenciada Carmen. Mi nombre es Milena Silva. Bueno, más que todo me inscribí porque comentaba con una de sus chicas, Marlena creo que era, que ahorita mismo, bueno, me encuentro gerenciando el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa y ahí sí tenemos reglamento interno, pero me parece que hay algunas cosas que ya pues son, el reglamento es del 2017 y tal vez ¿Se te Sí, congeló, Milena? cógelo. pensamos que podemos usar el reglamento para sancionar, pero cuando ¿Se pues, te no congeló, está Milena? debidamente, digamos, plasmado en él. Así que más que Creo que se congeló, entonces quedó ahí como Sí, se te perdió la algo, voz, Milena. Entendí que tienes reglamento y que quieres actualizarlo. actualizarlo, sí. Pero se cayó la llamada porque ella quedó ahí freeze. No sé si hay alguien Bien, más. mientras se restablece Milena. Bielka, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Mucho Bien, bien, qué gusto. gusto, sí, igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, igual que la compañera anterior, tengo reglamento interno, pero sé que lo tengo desde 2016. Hay muchas leyes que han Ajá, cambiado, que tengo que actualizar, saber qué ujú, tengo que hacer para actualizarlo, cuál es el procedimiento y también ajá, la forma más correcta de poder aplicar lo que es una sanción disciplinaria. ajá. Perfecto, Bielka. Esos dos temas están totalmente incluidos en la capacitación, así que Gracias. te vas a poder ir satisfecha de eso, ya verás. Yo sé Anabelli, que sí. cuéntanos, sí, Hola, cuéntanos, Anabelli. bueno, la verdad que lo que me motivó tomar este curso es porque laboro en una empresa donde pues, soy gerente y personal es menos de 10 personas. Entonces, sucede que puede que yo tenga más de 10 años en la empresa y conozco lo que pasó con el gerente anterior y tenía su, como quien dice, su librito. Entonces, por tener menos de 10 personas laborando, pues no tiene un reglamento interno y cuando hay momentos que el personal requiere de algo y no hay nada escrito, es un poco complicado, pues necesitaría por lo menos contar con la estructura de la elaboración de un reglamento, aunque tengamos menos de
Ok, Anabelle, eso precisamente lo vamos a ver porque a pesar de que el Código de Trabajo establece que el reglamento debe ser, están obligadas las empresas que tienen 10 o más trabajadores, también una empresa con menos de 10 trabajadores puede elaborar su reglamento interno. Y acá lo vamos a ver. Madi, cuéntanos. Buenas tardes, profesora. Un gusto saludarla de nuevo. Igualmente. Bueno, un poco como lo que decían las compañeras, la última vez que yo elaboré un reglamento interno fue en el 2010. Eh, Ajá, Luego de allí, como usted sabe, fui a empresas en las que las planillas eran fluctuantes porque eran temas de proyectos puntuales con un término en el que se subcontrataban trabajadores, pero verdaderamente la planilla permanente no alcanzábamos los 10 trabajadores. Entonces, claro, los jefes generalmente, si tú no tienes los 10 trabajadores, ellos no ven la necesidad de que tú tengas un reglamento interno, ¿no? Para ajá, ellos es un gasto, es una pérdida de tiempo, deja eso así. Pero ahora estoy tratando de ayudar a mi esposo, que tiene una empresa de transporte, y a mi cuñada, que tiene una empresa de servicios aduanales, a crear ajá, reglamentos internos. Entonces, claro, ajá. como las leyes han cambiado, realmente la información que el Ministerio de Trabajo te brinda no es muy amigable. Yo dije, voy Ajá. a aprovechar que la profesora mandó este correo porque aquí hay todo el aprendizaje que necesito. Definitivamente, Madi, vas a ver todo el detalle, paso a paso, del fundamento legal para los reglamentos internos. Ya verás. Gracias, Muy profesor. bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentarnos? Ya regresó, Griselda, regresó Ana Milena. María, Carlos, Yulisa, Wendy. ¿Qué les motivó? ¿Qué quieren llevarse de estos 2 días que vamos a estar? Buenas tardes, Lice. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias. Un gusto saludarla nuevamente. Igualmente. ¿Qué te quieres llevar, Carlos, de estos 2 días que vamos a estar hablando de reglamento interno? Eh, bueno, todo lo posible, todo lo posible, desde cómo se compone, cómo se elabora, eh, cuáles son los puntos más importantes y todo lo que uno Ok. pueda recordar de estos 2 días es lo que me quiero llevar. Excelente, Carlos. Y el material es abundantísimo, así que si es por tema de conocimiento, te vas a llevar bastante. ¿Alguien más quiere comentar? Carmen, no sé si no, Milena ya está en línea, que no la escuchamos. Milena, Hola, sí, regresé, no sé, tengo como que un pequeño problema con el internet, pero bueno, espero poder estarlo más. Sí, bueno, le comentaba eso, más que todo, pues ver la manera de poder sancionar por medio del reglamento, porque a veces caemos en digamos, errores al momento de sancionar porque no se encuentran en el reglamento interno, y básicamente es más enfocarme en eso, en el saber sancionar. Llevo 3 años gerenciando, soy psicóloga y me ha costado un derecho, ya hice un diplomado y es como para complementar y no caer en los errores, digamos, comunes que una persona ya con un conocimiento. magnífico. Vamos a ver los dos puntos, Milena, lo que es la sanción disciplinaria de una manera correctiva y el jueves vamos a verlo de manera preventiva, ya estableciendo cómo dar feedback y cómo ayudar a que el comportamiento de los trabajadores esté dentro de lo esperado. Entonces, por supuesto, te vas a llevar los dos.
tanto de manera correctiva como lo establece el Código de Trabajo, como manera preventiva. Les voy a pedir disculpa por mi tos, porque resulta que el sábado decidí ponerme la vacuna de la influenza. Miren, y eso me ha dado que es una barbaridad. En vez de que no me diera supuestamente con la vacuna, me ha dado fuertísimo y todavía estoy con la tos. Así que me van a disculpar en algún momento dado, pues si me da de nuevo el ataque de tos. De ahí estoy tomando unos medicamentos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, pasamos entonces a ver el material que ya se los hice llegar, se los envié por correo. Hoy también van a estar con nosotros acá Marisol Serrano. Marisol, puedes hacer con la manito para que te vean. Y Marlena también, que forman parte de nuestro equipo. En caso de que necesiten alguna guía, alguna orientación especial, ellas también les pueden ayudar. Les voy a pedir también que coloquen su nombre completo, porque cuando se van a emitir los certificados, se utiliza directo el nombre que sale de los reportes que da Zoom. Entonces es importante, ustedes se van allí donde está el micro, donde están los participantes, le dan ganchito allí y les va a salir cambiar nombre y se colocan el nombre que ustedes quieren que vaya en el certificado. Muy bien. ¿De dónde surgió esta capacitación? ¿Por qué esta capacitación sobre reglamentos internos? Miren, yo tengo aproximadamente más de 25 años ya de estar elaborando reglamentos internos. Y es un proceso necesario, pero a la vez muy tedioso. Tal como comentaba Madi hace un momento, que los jefes dicen, bueno, deje eso para después, no hay tiempo para esto. Demanda dedicar tiempo a revisar, a leer, porque en mi caso yo soy incapaz de pasar al Ministerio de Trabajo un reglamento interno que en la empresa no lo haya leído el que tiene que leerlo. Entonces, a veces se toman, miren, yo ahorita mismo tengo en proceso, casi diría yo, entre 5 o 6 reglamentos internos que están ahí durmiendo el sueño eterno esperando a que la persona saque tiempo para poder leerlo. Y definitivamente eso no es lo que se busca, sino que sea un proyecto que ustedes puedan sacar en un mes, por decirlo así, que no pase de un mes, que puedan concentrarse y entregarse a la lectura y a la edificación de ese proyecto para que su empresa pueda beneficiarse de eso. De allí que esta capacitación es precisamente para eso, para motivarlos y acompañarles en el proceso de sacar un reglamento interno en no más de un mes. Ustedes ven que esta capacitación dice nivel 1. El nivel 1 es para que adquiramos todos los conocimientos que después se van a plasmar en el reglamento. Porque eso sí, lo que es la misma elaboración del reglamento es como hacer un taller, por decirlo así, donde se va armando cada uno de los 15 capítulos que debe llevar el reglamento interno. Y tal como ustedes lo han indicado, los reglamentos que necesitan actualizarse, todo reglamento que ya tenga más de 5 años, amerita actualizarse, porque es parte de lo que forma la cultura de la empresa y donde se enmarca el tema del reglamento interno, porque no lo vamos a ver como un ente aislado, sino como parte de todo lo que es la correcta gestión para atraer y retener el talento. De eso es lo que se trata. Entonces vemos que la legislación laboral, el compromiso y el bienestar y la rentabilidad van de la mano.
No existe una sin la otra. Así de sencillo. Entonces nosotros partimos del hecho de que el cumplir con la legislación laboral genera confianza en los trabajadores. ¿Confianza para qué? Para que edifiquemos entonces todos los demás programas que podemos realizar en la gestión de recursos humanos. Y al final, todo se trata de rentabilidad. Todas las empresas, las organizaciones, para que puedan mantenerse, para que puedan existir, necesitan ser rentables. Y cómo nosotros, desde la gestión de recursos humanos, podemos contribuir a esa rentabilidad del negocio. Entonces, por ejemplo, como nos decía Madi hace un rato, que los jefes, y así yo conozco varias personas también que desde recursos humanos quieren darle estructura a lo que es la disciplina, lo que son las reglas del juego. Sin embargo, se ve como que eso es un documento muerto, pues nosotros le vamos a dar vida a ese documento, porque a través de ese documento nosotros podemos generar productividad e impactar la rentabilidad del negocio. ¿En qué parte está el reglamento interno? El reglamento interno, imagínense ustedes lo importante que es, que forma parte de la cultura organizacional. La cultura está formada por las normas, las políticas, los reglamentos, los usos, la costumbre, la ética, los valores. Y al ser el reglamento interno una normativa, está impactando directamente la cultura organizacional y el clima laboral. Fuera, olvidémonos en este momento de lo que me dice la ley, que ya la ley me obliga a tener el reglamento. Pero independientemente de que la ley me está obligando, eso forma parte de mi cultura. Y si yo quiero tener una cultura sólida, que la gente se identifique con la cultura de mi empresa, tengo que tener un reglamento interno actualizado. El clima laboral, que vemos que está aquí como en el medio, impactado por la cultura, entonces se ve impactado por los datos demográficos, cómo está distribuida la fuerza laboral en tu empresa, la misma cultura, el liderazgo, el compromiso, el bienestar, la pertenencia, la salud y la seguridad. Entonces, si nosotros queremos llegar a tener esa rentabilidad, que es lo que buscan todos los negocios, tenemos que tener un clima laboral satisfactorio. Porque a partir del clima laboral satisfactorio es que viene el compromiso, la productividad, la creatividad y la rentabilidad. Ven entonces la importancia del reglamento interno. El reglamento interno me impacta directamente el clima laboral. Y el clima laboral es lo número uno para poder generar rentabilidad en el negocio. Hoy día, los signos vitales para el mundo del trabajo, según el último estudio de Gallup, que ya debe estar por salir el de este año, todavía nos estamos manejando con el del año pasado, indica que compromiso y bienestar van de la mano. ¿Cómo vas a lograr compromiso por parte de la gente si no tienes las normas claras? Si tú quieres un equipo ganador, un equipo comprometido, ese equipo tiene que tener las normas claras. Y hoy día, lo que buscan los trabajadores es sentir que prosperan en el trabajo. Y una empresa que no tenga normas, que no tenga reglamento, que no tenga los procedimientos claros, difícilmente la gente va a prosperar allí porque no está la estructura establecida. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa atracción y retención del talento, miren que todo empieza por la cultura organizacional y el reglamento interno es parte de la cultura. Eso es lo primero que quiero que nos quede claro, dónde se enmarca el reglamento interno. Es parte de la cultura. Después viene el clima. Y miren la figura que está allí con lo que es reclutamiento y selección. En reclutamiento y selección nosotros queremos atraer a los mejores.
queremos ser un imán que atraiga el talento, pues para eso tienes que tener las normas y los procedimientos muy claros. Es importante que todo lo que vayamos a ver del reglamento interno lo tengan conceptuado dentro de lo que son las fuentes de derecho. ¿Para qué sirven las fuentes de derecho? Cuando se da un problema, una situación con los trabajadores, tenemos que considerar en un momento dado que nos pueden aplicar todas estas fuentes de derecho. Miren, la Constitución como número 1, tratados y acuerdos internacionales, principios generales del derecho del trabajo, las leyes y los decretos, el Código de Trabajo y la jurisprudencia, los convenios colectivos, el reglamento interno viene de séptimo, el laudo arbitral y los usos y costumbres. Entonces, cuando estamos haciendo el reglamento interno, quizás ustedes digan, Carmen, en mi empresa no hay sindicato. Quita todo lo que diga sindicato. No lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque la Constitución promueve la formación de sindicatos en Panamá. Y miren, la Constitución está de número 1. Luego vienen los tratados y acuerdos internacionales con la OIT que también promueven el sindicato. Entonces, ¿qué se hace? Tú tienes que dejar en el reglamento porque si no, el Ministerio de Trabajo no te lo aprueba. Tienes que dejar todo lo que hable de sindicato y vas a entregar una nota que ahí en la plataforma ustedes tienen la nota donde dice, hace constar que la empresa en ese momento no tiene sindicato. Para todos esos reglamentos también que están antes del 2018, aquí donde ustedes ven las leyes y decretos, ya hay varias leyes y decretos que deben ser parte de los reglamentos internos, como es la Ley 7 del 14 de febrero del 2018, en donde se establece el tema de la no discriminación, el acoso sexual y moral. Todo eso tiene que formar parte hoy día de los reglamentos internos de trabajo. Y ahí en ese caso, el Ministerio de Trabajo lo que te obliga es a que tienes que poner un procedimiento mediante el cual tú vas a atender los casos de denuncia que hagan los trabajadores por temas de acoso o discriminación. También es importante el tema de los usos y costumbres, que aunque ustedes lo ven allí de último, les comparto que el viernes pasado fui con un funcionario del Ministerio de Trabajo a notificar a los trabajadores del reglamento interno, porque vamos a ver más adelante. Cuando la empresa elabora el borrador, por decir así, lo presenta al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo revisa y luego se lo comunica a los trabajadores y le da 30 días para que los trabajadores puedan emitir su opinión sobre lo que dice el reglamento. Y me llamó mucho la atención, a mí me gusta siempre acompañar al funcionario del ministerio en esa notificación, porque allí tú te das cuenta cuál es la posición que está adoptando el ministerio en este momento. Abro paréntesis, acuérdense que vamos a hacer cambio de gobierno, así que probablemente hayan algunos cambios, pero no directamente en lo que establece el código. Entonces ustedes vieran que el funcionario le dijo a los trabajadores que se fijaran bien si el reglamento estaba quitándole algún uso o costumbre. Y les dijo, por ejemplo, si ustedes ya tienen el coffee break o si ustedes ya les dan permiso remunerado por duelo, porque eso no lo establece el código, eso se establece en los reglamentos, ya eso se convierte en un uso y costumbre. Y aunque tú estés haciendo un reglamento ahora, no lo puedes quitar. Entonces es importante tener presente esos temas y lo que son las fuentes de derecho. Cuando vemos los temas de disciplina,
yo les recomiendo muchísimo que utilicen el ciclo de control. Hablamos y les comentaba yo que vamos a ver dos tipos de disciplina, lo que es la disciplina preventiva y la disciplina correctiva. Para que podamos hablar de disciplina, lo primero que hay que tener presente son cuáles son tus políticas, tus normas, tus procedimientos, tus reglamentos. Si tú no tienes claramente establecido ese punto número uno, mal vas a poder llevar el tema de la disciplina. Porque ¿contra qué te vas a comparar? Como comentaba alguien, o sea, había un jefe anteriormente que tenía su librito, que quizás él sí comprendía muy bien cómo era el tema, pero ya se fue ese jefe. Entonces, ¿cómo queda todo? ¿Cómo queda esa cultura de la empresa? Si dependía era de la persona que estaba, que era la única que conocía el reglamento y cómo era que se hacían las cosas. Entonces, a pesar de que es un proceso muy tedioso, un punto importante al cual deben abocarse las empresas es a definir sus políticas, sus normas, sus procedimientos y sus reglamentos. No solo el reglamento interno de trabajo, sino todas las demás áreas que comprende la empresa. Y esto es algo que se va comiendo a pedacitos. No se preocupen de que, ay, que no lo puedo hacer todo, que eso es mucho trabajo. Usted vaya proponiéndose mes a mes, va sacando algo y algo y algo, y cuando ya ha pasado el año, van a ver que tienen casi todas las políticas y los procedimientos establecidos. Número dos, tú das seguimiento y observas el desempeño, pero ¿contra qué lo vas a observar? Contra lo que dicen las normas, las políticas y los procedimientos. Luego tú comparas, lo que dice el reglamento es eso y lo que la gente está haciendo es esto otro. Si hay diferencia, entonces vas a tomar acciones correctivas. Y esas acciones correctivas, si son a largo plazo, es decir, para corregir el problema de una vez, deben ir a modificar las políticas, las normas y los procedimientos. Si tú estás como un Alka-Seltzer, por decir así, corrigiendo el comportamiento que se dio en el momento, eso se va a seguir repitiendo una y otra vez. Entonces es importante que no solo nos concentremos en medidas o tomar medidas o acciones a corto plazo, sino que también veamos cuáles son las políticas, cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos que ya no están adecuados a la realidad y que realmente a la gente nunca se va a adaptar a eso que dice esa política. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Se comprende lo que es el ciclo de control? Bueno, Sí, Milena, cuéntame. Sí, licenciada, yo quería preguntarle, por ejemplo, usted menciona ahí las políticas. ¿Cómo las políticas, por ejemplo, yo hago una política de uso de vehículo, una política de uso de celular, que no se encuentra en el reglamento interno, ¿verdad? Porque pues el reglamento Ajá. interno ya se había hecho y todo lo demás. Yo propago esa política en mis colaboradores. Con respecto a esto, eso, legislativo, o sea, según la ley, ellos deben de respetarla. Yo puedo sancionarlos en algún momento por un incumplimiento de alguna política que haya salido después del reglamento. Solo si tu reglamento interno dice que los trabajadores están obligados a acatar las políticas, las normas y los procedimientos establecidas en la empresa. Eso es importante. Ve que igual, por ejemplo, hay empresas que tienen el código de ética. El código de ética no te permite sancionar. Sin embargo, si tú en el reglamento interno has colocado que es obligación de los trabajadores apegarse a lo que dice el código de ética, entonces sí vas a poder sancionar. Ok. Entonces, es importante que del reglamento interno hagas referencia a las demás políticas, normas y procedimientos establecidas. Ok, Porque gracias. pueden cambiar y uno puede ir agregando normas, políticas y procedimientos
a medida que va avanzando la empresa, siempre lo puedes ir cambiando. Por eso es que el reglamento debe hacer referencia a que el trabajador está obligado a cumplir las políticas, normas y procedimientos que de tiempo en tiempo establezca la empresa. Algo así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos acá. Esto es lo primerito, que es como yo digo, la primera píldora que tenemos que tragarnos. En relaciones laborales, en derecho laboral, la balanza está inclinada. ¿Hacia quién creen ustedes que se inclina la balanza? Cuéntenme. El trabajador. Así mismo, Madi. Desde que ustedes ven, cuando las otras áreas del derecho, la balanza está paralela. Así, las dos partes están en igualdad de condiciones. Sin embargo, en derecho laboral, la balanza inicia inclinada y está inclinada hacia el trabajador. ¿Por qué? Porque se considera el trabajador la parte débil de la relación laboral. ¿Y cuál es la única forma en que la empresa puede nivelar esa balanza? Teniendo su reglamento interno y cumpliendo con lo que establece la ley. Porque de lo contrario, mucho más se va a inclinar esa balanza. Es importante también que tengan presente los principios generales del derecho del trabajo, que yo los represento como un faro. ¿Por qué? Porque no se van a mover. Los principios generales del derecho del trabajo están allí y no importa el tipo de empresa que tú seas o el tipo de profesional que seas o si es un abogado muy elocuente, muy peleonero, muy de todo, un sindicato, no importa. Los principios generales del derecho del trabajo se mantienen y si nosotros nos queremos estrellar con ellos, nos vamos a estrellar. Definitivamente, porque no se van a mover. Hay como 28 principios generales del derecho del trabajo. Sin embargo, aquí nada más les menciono los que más se utilizan en el día a día y que vamos a ver en relación con el reglamento interno. Primero, el principio de protección al trabajador. Ya lo vimos con la balanza inclinada. La ley establece una protección especial a los trabajadores por considerarse la parte débil de la relación laboral. Por eso, si tú no tienes reglamento interno de trabajo, no vas a poder sancionar a los trabajadores. Eso es un punto básico. Si tú tienes más de 10 trabajadores y no tienes reglamento interno, o lo que tú vas a sancionar no está en el reglamento interno, no lo vas a poder sancionar. Por eso es importante que los reglamentos estén actualizados. El número 2, la irrenunciabilidad de derechos. Hay derechos que son irrenunciables, que digo yo, aunque el trabajador se corte el dedo se corte el dedo y firme con su sangre, no puede renunciar a esos derechos. El principio de la estabilidad laboral, que para que nosotros podamos despedir a una persona luego de que ha cumplido 2 años, tiene que haber caído en alguna de las causales establecidas en el artículo 213. El principio de la buena fe. ¿Qué establece el principio de la buena fe? Que ambas partes son buenas. El principio de la buena fe dice que la empresa es buena y el trabajador es bueno. Cuando tú dices lo contrario, tú como empresa dices, ese trabajador no es bueno o ese trabajador es malo, tienes que demostrarlo, tienes que probarlo. Por eso es que cuando nosotros hacemos una carta de despido, que ya es la máxima sanción o penalización que le ponemos a un trabajador, tenemos que asegurarnos de tener pruebas. ¿Por qué? Porque el principio de la buena fe asume que el trabajador es bueno.
Igual acontece cuando un trabajador quiere renunciar de manera justificada. Cuando un trabajador renuncia de manera justificada, está diciendo la empresa es mala, entonces tiene que probarlo también. Esto no es que yo solo digo, no, que la empresa renuncie justificadamente porque la empresa hizo y volvió. Tienes que suministrar pruebas. Y siendo así, la carga de la prueba le corresponde a quien aduce los hechos. Si tú como empresa dices que el trabajador no es bueno, tienes que suministrar la prueba. Y si tú como trabajador dices que la empresa no es buena, tienes que suministrar la prueba. La retroactividad o aplicación inmediata. El derecho del trabajo tiene retroactividad. Uno de los ejemplos de retroactividad es que los trabajadores tienen hasta 5 años para cobrar el sobretiempo trabajado y no pagado. Y así muchas otras prestaciones que no se paguen en el momento requerido o establecido, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con salario. Si tú no estás pagando el salario correctamente, el salario mínimo, eso es retroactivo. Y es retroactivo hasta el momento en que debiste haberlo pagado correctamente. El número 6, la primacía de la realidad, que esto siempre lo menciono mucho con el famoso contrato por servicios profesionales. El principio de primacía de la realidad indica que no importa lo que esté escrito, lo que va a prevalecer es lo que está sucediendo en la práctica. Entonces, de nada sirve que nosotros le hayamos puesto al trabajador que es servicio profesional si él tiene horarios, sigue instrucciones, solo labora para esta empresa. Ahí te van a aplicar el principio de primacía de la realidad, que no importa lo que diga el contrato, lo que va a prevalecer es lo que está sucediendo en la práctica. Luego, es de orden público y de estricto cumplimiento. El Código de Trabajo y las leyes laborales no hacen excepción y tiene aplicación territorial. Desde Punta Borica hasta Cabo Tiburón, por decir así, se aplica el Código de Trabajo. Los principios generales del derecho del trabajo. Por eso cuando a veces alguien hace una consulta y me dicen, me pasa mucho en las redes sociales, ¿en qué artículo está eso? Hay cosas que están en un artículo específico del código, pero otras son principios generales del derecho de trabajo. Y a mí me gusta mucho la definición que da Francesco Carneluti sobre los principios generales del derecho del trabajo. Miren cómo dice, este material yo se los envié, abro paréntesis, este material yo se los envié por correo, así que ya ustedes lo deben tener allá. Dice Francesco, los principios generales del derecho de trabajo no son algo que exista fuera, sino dentro del mismo derecho escrito, ya que se derivan de las normas establecidas. Se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol dentro del vino. Son el espíritu o la esencia de la ley. Entonces, así, los principios generales del derecho del trabajo están inmersos en todo. Y cuando tú no encuentres un artículo específico que hable sobre el tema, tienes que irte a los principios generales del derecho del trabajo. Entrando ya en el reglamento interno, Milena, ¿tu mano levantada desde ahora o es manito vieja? Ah, ya la quitó. Ajá. Entonces, entrando en el tema del reglamento interno, el artículo 191 del Código de Trabajo dice que en toda empresa o establecimiento donde laboren 10 o más trabajadores, el empleador está obligado a adoptar un reglamento interno. Esto no es ya, si tienes más de 10 trabajadores, no es si te parece, no es si quiere, lo obliga la ley, por decirlo así. Ayer, antes de ayer, me escribió una persona y me decía que no tienen reglamento interno y que habían sancionado a 2 trabajadores. Eso yo ni pierdo tiempo revisando eso, porque si tú tienes más de 10 trabajadores y no tienes reglamento interno, no puedes sancionar, porque así lo establece la ley.
Más allá de lo que establece la ley, para mí el reglamento interno de trabajo define las reglas del juego. Así de sencillo, es como definir la cancha. No sé si ustedes vieron en las redes sociales ayer, creo que estaba circulando, una entrevista que le hizo Anre, creo que fue Adidas, al que maneja recursos humanos en Adidas. Y me gustaba que él planteaba también el tema de la cultura, el clima laboral, como así como una cancha de juego. Cada empresa tiene su cancha de juego, qué permite y qué no permite. Y eso tienen que conocerlo los trabajadores desde su primer día de ingreso. Ya nosotros desde la gestión de recursos humanos nos va a tocar entonces hacer un cursito sobre el reglamento interno, sobre las cosas fundamentales, para que ellos lo conozcan desde el primer momento que están entrando. Un trabajador normal, háblese normal entre comillas, si tú le dices cuáles son las reglas del juego, se puede adaptar bien a esas reglas del juego. Se espera que el trabajador mismo se autodiscipline, por decir así. El artículo 132 del Código de Trabajo es el que le concede al empleador el poder disciplinario. Por decir así, ¿quiénes de aquí están en empresas que tienen sindicato? Álcenme la manito. No hay nadie en empresa con sindicato. Bueno, miren, los sindicatos, esta es una de las cosas que pelean muchísimo. Ah, Yesenia dice que sí tiene. Yesenia, sí. Yesenia, perfecto. Los sindicatos, cuando se van sublevando, porque no quieren que uno sancione a los trabajadores, porque no quieren que despidas, hay que recordarles el artículo 132, que el artículo 132 es el que le da el poder disciplinario al empleador, por decirlo así. Solo que, miren lo que dice, o sea, dice, todo empleador tiene el deber de estimular en los trabajadores el mejor cumplimiento de sus obligaciones y correlativamente la facultad de sancionar el cumplimiento de este. Pero miren cómo termina. En este último caso, las sanciones disciplinarias que se impongan deben estar previstas en la ley o en el respectivo reglamento interno de trabajo. Ahí está. Lo que no está en el reglamento interno no lo vas a poder sancionar. Ese es el tema. Porque está claramente establecido en el artículo 132. Y también cuando nos vamos a ver el artículo 138, que son las prohibiciones del empleador, está prohibido al empleador poner sanciones que no estén reglamentadas, que no estén en el reglamento interno. Sin embargo, nosotros como gestores de recursos humanos no necesitamos que sea la ley la que nos lo diga, porque si nosotros queremos ser gestores de la disciplina, por decir así, y que haya un ambiente de crecimiento, de bienestar, de desarrollo, entonces nos vamos a asegurar que todas las reglas estén claras. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el artículo 132? ¿Queda claro de dónde surge el poder que tiene el empleador para poner disciplina? ¿Quiénes tienen por allí el código de trabajo? ¿Quiénes trajeron por allí el código de Madi? Madi, muy bien. Bueno, Madi, tú que tienes el código por allí, búscate el artículo 126 del código de trabajo para que ustedes vean una cosa. Y les voy a pedir que a los que tienen reglamento interno en su empresa, verifiquen ese artículo. ¿Lo encontraste, Madi? Sí, sí, profesora, lo encontré. Ajá, Es en el artículo 126 habla sobre las obligaciones de los trabajadores, ¿verdad, Madi? sí, correcto. ¿Cuántos numerales tiene el artículo 126?
Tiene 11. Creo que 12. Verifícate para ver. A ver, sí, 12. Tenía un post-it 12. sobre ese. Ajá. Entonces, Ajá. miren lo interesante. Si tú solo te basas en el código de trabajo, entonces tú solamente, y sobre todo los reglamentos viejos, cuando hablan de las obligaciones de los trabajadores, nada más tienen 12. Y un Ujú. reglamento que tenga nada más 12 obligaciones por parte de los trabajadores se queda súper cortísimo. Yo he tenido reglamentos internos que cuando tú pones las obligaciones de los trabajadores, estas primeras 12 siempre las vas a tener que poner, pero ahí sigues agregando todo lo que es la operación de tu negocio. Y eso puede llegar hasta 50, 60, 70, 80, porque ahí es donde tú tienes la oportunidad de poner todo lo que se va a exigir a tus trabajadores en el artículo 126. Luego en el artículo 127, Madi, ¿cuántas tiene? El artículo 127 habla de las prohibiciones al trabajador. También tiene 12. 12 nada más. Por Ujú. eso es que los reglamentos viejos o las empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen que regirse nada más por esos 12 obligaciones y 12 prohibiciones. Cuando tú haces un reglamento interno bien hecho, ahí entonces tú vas a meter, como les decía, todo lo que tiene la operación de tu negocio. Y ahí no hay límite, siempre y cuando no viole la ley, por decirlo así. Pero allí es entonces, como quien dice, donde la empresa se da gusto, poniendo todo lo que es obligación y todo lo que es prohibición. ¿Me explico con esos dos artículos? Sí. Yesenia tiene una pregunta, Carmen. Ajá, Yesenia, cuéntanos. Dice, ¿qué pasa si está en su contrato o en algún procedimiento de la empresa? Me imagino que Sí, lo que pasa es que en la empresa nuestros abogados siempre han estado con el tema de que si se hace el reglamento interno o no, porque hay parte marítima y parte de código de trabajo, y ellos han colocado en los contratos una serie de previsiones y de temas que se podrían y cómo se podrían sancionar. Entonces, no sé si es válido sancionar en base al contrato de trabajo. No. ¿Cuántos trabajadores tienes? Ciento Ah, quince. no, que va. No, tiene que ser en base al reglamento. Tiene que ser en base al reglamento. Y mira, aunque tengan operaciones diversas, ahora, siempre se hace un reglamento interno por razón social. Si allí en ese caso, Yesenia, hay dos razones sociales diferentes, hay que hacer uno para cada razón social. No, no Sin son dos embargo, relaciones sociales, son dos leyes diferentes. La ley de Código de Trabajo para los administrativos y operativos que son marítimos es otra, la ley 8, que sería la ley de ajá, reglamenta la parte de gente de mar. de la gente de mar, sí, Pero todos están en la misma razón social. están en la misma razón social, entonces no se puede sancionar si no hay reglamento interno, ¿ves? Tal como Ujú. lo establece el artículo 132. Ok, gracias. Ok. Luego el artículo 181, que es el que reglamenta el tema del reglamento interno, indica que el reglamento interno tendrá por objeto precisar las condiciones obligatorias que deben someterse tanto el empleador como los trabajadores. Es decir, que en el reglamento va a ir obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, que les dejo de tarea de hoy para el jueves, las empresas que tienen reglamento interno que verifiquen cuántas obligaciones tiene su reglamento para los trabajadores, cuántos numerales tiene. Si tiene 12, si tiene 14, si tiene 20 o si tiene 80.
y cuántas prohibiciones tiene. Ustedes buscan el reglamento y se van donde dice obligación de los trabajadores y prohibición de los trabajadores y allí cuentan a ver cuántos numerales hay porque con eso es que ustedes van a poder maniobrar. El artículo 181 nuevamente dice que le corresponde al empleador la dirección de la empresa y para ello impartirá las órdenes siempre y cuando se cumpla con el artículo 132, que establece pues que debe estar incluido en el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno será elaborado por el empleador. Una vez que tú lo elaboras, yo en lo personal, esto no lo dice la ley. Sin embargo, a mí me gusta que antes de presentar el reglamento interno al Ministerio de Trabajo, a mí me gusta que los trabajadores lo revisen. No pierde uno nada con eso. ¿Por qué? Porque si tú introduces el reglamento, como dice la ley lo que te dice es, tú elabora tu reglamento, lo presentas al ministerio. Una vez que el ministerio lo revisa, lo comunica a los trabajadores y le da 30 días a los trabajadores para que hagan sus observaciones. En esos 30 días, los trabajadores pueden decir cosas que sorprendan. Para evitar esas sorpresas, yo prefiero mejor, antes de introducirlo al ministerio, le digo, miren muchachos, la ley pues nos pide que debemos tener un reglamento interno actualizado. Esto es lo que nosotros hemos elaborado, revísenlo. Por lo general le damos unos 8 o 15 días. Y allí nos hacen sus observaciones. Después de que ellos ya han hecho sus observaciones, entonces lo introducimos al Ministerio de Trabajo. Y hasta el día de hoy, a pesar de la infinidad de reglamentos que he tramitado, nunca en ese periodo de los 30 días me ha salido alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores lo revisaron antes. Así que es algo que yo les sugiero a ustedes también, que antes de introducir el reglamento se reúnen con los trabajadores y le dicen, miren, este es el proyecto que hemos realizado, revísenlo, cuéntenos qué nos parece. Y también me gusta hacerlo porque recuerden que si ustedes se van al ministerio, introducen eso allá, no le hablaron a los trabajadores y viene alguien y le dice, oye, mira que tu empresa metió algo en el ministerio y se van alborotando los trabajadores, empiezan a buscar abogados, sindicatos sin necesidad. Sin embargo, si ustedes le comunican antes, todo fluye, por decirlo así. Aquí ustedes tienen la estructura y contenido del reglamento interno al día de hoy. ¿Por qué le digo al día de hoy? Porque si surge alguna otra ley a partir de mañana, y esa es una de las ventajas que tienen cuando toman capacitaciones con nosotros, que el material que está en la plataforma siempre va a estar actualizado. Si en algún momento dado la ley a partir de aquí cambia y ya no van a ser 15 artículos, sino que van a ser 16 o 18, inmediatamente yo lo actualizo en la plataforma. Esta es la estructura que ustedes tienen que darle a un reglamento interno, tal y como estás aquí. El primer capítulo debe hablar de las disposiciones generales, el segundo de las solicitudes de empleo y de los contratos de trabajo que le van a pedir ustedes a los trabajadores al ingresar. El capítulo 3, la jornada de trabajo. Aquí hay un cambio interesante que se ha dado en los últimos años. Antes tú podías poner los horarios nada más, hora de entrada y hora de salida. Trabajador, por ejemplo, tú ponías horario 8 de la mañana a 5 de la tarde y colocabas entre paréntesis con media hora de descanso o con una hora de descanso. Ya eso no lo permite el ministerio. Hoy día tú tienes que poner en la jornada de trabajo, tienes que poner horario de entrada, horario de salida a mediodía
horario para ingerir los alimentos, horario de la segunda jornada inicio y de la siguiente jornada. Es decir, tienes que poner cuatro, cuatro casillas, por decir, inicio en la mañana, terminación de la jornada en la mañana, inicio en la tarde, terminación de la jornada en la tarde. Ya no te dejan dejar abierta la hora de descanso. Y yo lo que recomiendo en el tema de las jornadas es que se pongan todas las posibles que se estén dando en la empresa y los diferentes horarios, porque si tú tienes a alguien, por ejemplo, que entra a las 8, pero toma su hora de descanso a las 12, otro la toma a las 12:30, otra a la 1, otra a las 2, así mismo hay que poner todos los horarios. Eso es importante que lo tengan presente. En las licencias y permisos, aquí es donde va todos estos permisos por duelo, por nacimiento de hijo, por si le vas a dar permiso por los estudios, por sustentación de tesis, todo eso va aquí. Porque el Código de Trabajo no legisla los permisos por duelo. Esa es una pregunta que hacen los trabajadores frecuentes. ¿Cuánto me tiene que dar la empresa por muerte de un familiar? Nada si no está pactado en reglamentos internos o en las políticas internas de la empresa. La vez pasada me decía una empresa, ay Carmen, pero yo no quiero dar eso. Entonces le decía, bueno, está fuera de mercado. ¿Por qué? Porque lo que está dando el mercado, y ahí se los coloco en un slide aparte, es eh, permiso pagado por muerte de familiares en primer grado de consanguinidad. También, bueno, cuando nace el hijo ya está la ley que rige para los padres también. Todo eso te obligan a ponerlo en el Ministerio de Trabajo. Y cualquier otra licencia o permiso que ustedes quieran dar va aquí, en lo que son las licencias. El capítulo de los salarios, trabajo de mujeres, medidas de seguridad, esto casi que es un copy-paste del Código de Trabajo. Aquí no hay mucho que pudiera agregar la empresa. Donde sí se va a dar gusto la empresa, por decir así, aquí en el capítulo 8, que es obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. En la plataforma, que en un rato vamos a ir para allá, yo les pongo un ejemplo de todo lo que ustedes pueden incluir aquí en este capítulo número 8. Por supuesto, yo les doy idea pues de una recopilación de todo lo que pueden poner, pero ustedes van a escoger y van a seleccionar de allí las que se adaptan propiamente a la operación de su negocio. Ese es el capítulo 8, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, que es lo que estamos hablando hace un momento. Esto es el artículo 126 del Código de Trabajo. ¿Qué tan viejo está tu reglamento? Mira cuántos numerales tiene este capítulo. Si tu capítulo nada más tiene 12, tienes que cambiarlo. Definitivamente porque no te va a permitir operar como lo necesitas. Luego el capítulo 9, que habla de las obligaciones y prohibiciones del empleador. Aquí sí se copia textualmente las que están en el Código de Trabajo, que son 30. Esto es copia textual. Luego vienen las medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. Aquí el ministerio te indica exactamente lo que tienes que poner. Lo único que va aquí diferente, porque estas leyes sí son de los últimos tiempos, es la ley esta para prevenir, prohibir, sancionar actos discriminatorios, los derechos y prevención de las personas con VIH y las medidas para prevenir la violencia de género. En esos 3 capítulos, tú lo que tienes que poner es qué medio tienen los trabajadores en tu empresa para hacerte llegar las denuncias de acoso, de hostigamiento. Y el tema que hay que tener presente aquí es que cuando el trabajador se acoge a una de estas leyes, la empresa tiene 3 meses para dar respuesta.
Si la empresa en esos 3 meses no da respuesta y tiene que hacer una investigación de manera confidencial, eh, guardando la privacidad de las personas que hicieron la denuncia, y si la empresa no da respuesta en 3 meses, la misma ley lo dice, el trabajador puede colocar una renuncia justificada o demandar a la empresa por daños y perjuicios. Entonces, algo muy importante, tú puedes decir, ah, no, pero yo mejor no voy a poner eso en el reglamento porque mejor me quedo como está. No, es que aunque no esté en el reglamento, te rige porque la ley tiene un carácter superior a la del reglamento interno. Entonces, creo que lo importante allí es que tú definas cuál es el procedimiento que en tu empresa van a tener los trabajadores para hacer este tipo de denuncia. Luego el capítulo 13, que es el que habla de las sanciones disciplinarias. Miren, hace muchos años atrás se estilaba colocar, si el trabajador hace esto, le va a pasar esto otro. Si hace esto otro, le va a pasar aquello. Definitivamente eso te encajona, es muy limitante. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros, cuando se da una eventualidad con el trabajador, podamos analizar qué es lo que amerita en ese momento. Yo lo que sugiero en el caso de las sanciones disciplinarias es que se coloque que van a ser aplicadas según la gravedad de la falta. Y es todas las violaciones que realice el trabajador a lo contemplado en el reglamento interno será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, que irá desde una sanción verbal, escrita o suspensión, que son las únicas sanciones que hay, porque el despido realmente, el despido no es una sanción disciplinaria, porque ya con el despido no hay manera de salvar la relación, ya con el despido está fuera la persona. Luego el capítulo 14 habla del comité de empresa. No le tengan miedo al comité de empresa. El comité de empresa es obligatorio para toda empresa que tenga 20 o más trabajadores. Las empresas por lo general le tienen miedo al comité de empresa porque piensan que eso está relacionado con sindicatos. No, 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 quítenle el paraguas de sindicato y véanlo como una reunión donde ustedes le preguntan a los trabajadores cómo está siendo la experiencia de laborar para la empresa. Y a través de esos comités de empresa, créanme que uno se entera de montones de cosas que estaban afectando el clima laboral y que se pueden atacar o resolver antes de que se conviertan en otro problema. Y luego viene el capítulo final, que son las disposiciones finales, donde se dice que el reglamento interno tiene que estar colocado en un lugar visible, en un lugar permanentemente visible para los trabajadores. Es decir, que un reglamento interno que esté oculto, engavetado, también te pueden tirar una sanción para atrás porque el reglamento tiene que ser de conocimiento público para todos los trabajadores. Pues vamos a ver en un poco más de detalle estos puntos, pero hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el contenido del reglamento. Y ahí hay dos, pero no sé si ya quedaron claras. Julia y Milena. Vianey, cuéntanos, levantaste la mano. Hola, buenas noches, sí. ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, cómo no. ¿Cómo está? Vianey Quijada por acá. Quería saber si ese es el orden específico en el que va el reglamento. Yo ahorita estoy en la elaboración, en plena elaboración de un reglamento. Como usted indicó, bueno, yo lo mandé a hacer, pero lo que me enviaron no está aclimatado realmente con las particularidades de mi empresa, ¿no? Y lo tengo de alguna forma dormido porque no he podido terminar de darle un visto bueno, sintiéndome que está correcto lo que estoy aprobando o no, ¿sí? Entonces, el orden en el que me mandaron estos capítulos no está así.
No, tiene que ser este orden, Vianey, porque si no lo introduces al ministerio y te lo van a regresar. ¿Ves? O sea, como del capítulo 10 para abajo, están en posiciones diferentes. Sí. No tienes que, esta es la estructura que ahorita mismo está aprobando el ministerio. Ahora, ya les digo, viene cambio de gobierno, puede ser que hagan una estructura diferente. Mira que a mí, por ejemplo, me gusta cuando yo estoy elaborando el borrador, a mí me gusta ponerle índice, porque como es un documento casi de 54 páginas, con el índice uno se puede mover más rápido en el documento y el ministerio ni siquiera me lo acepta con índice. Si yo lo entrego con índice, me lo regresan. Total, porque no puede ir con índice. Así que yo lo que te sugiero, Vianey, que ya con esta guía que tienes aquí, lo reordenes y hagas exactamente esta estructura. Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo no? Ya esto se los comenté. Ustedes elaboran el proyecto. Yo les sugiero que antes de introducirlo al ministerio, como les dije, coméntenselo a los trabajadores, denle 8 o 15 días para que lo revisen. Luego vean si las observaciones que hicieron pueden ser integradas. Los trabajadores, una vez que el ministerio se los comunica, cuando ellos van a poner objeciones con respecto a lo que presentó la empresa, tienen que hacerlo de forma grupal. Tienen que decir, por ejemplo, nosotros los trabajadores nos oponemos a tal cosa que dice el reglamento. Imagínese usted lo tedioso que sería eso, que uno presente un reglamento interno, y te felicito, Vianey, porque aunque te tome tiempo, no presenten nada al Ministerio de Trabajo si ustedes no están seguros que lo que está allí es la operatividad del negocio. ¿Por qué? Porque una vez que se introduce al ministerio, no te permiten hacer cambios más que sea cuestión de forma o algún tema que esté en contra de la ley o cosas así. Pero ya no puedes agregar ni quitar de lo que ya tú has presentado. Entonces, no se arriesguen. Miren, yo sé que da mucha pereza, les tengo que ser honesta, porque sacar tiempo para leer 54 páginas no es fácil, pero es preferible que no lo metan al ministerio hasta que ustedes no lo hayan revisado. Porque ya una vez que está eso, eso se convierte en ley. Bielka, cuéntanos. Una consulta. Para ingresar el reglamento interno al Ministerio de Trabajo, ¿obligatoriamente tiene que ser a través de un abogado o tiene que ser, puede ser otra persona? No, no, ese es un tema bien interesante, Bielka. Tiene que ser a través de un abogado. No pueden, no permiten que sea una persona natural. Por ejemplo, Claro. yo no sé si alguien no sabe, yo no soy abogada. Yo soy más gestora de recursos humanos, psicóloga, por decir así. Entonces, yo hago el reglamento y ya he tenido convenios con algunos abogados que ellos nada más lo que hacen es introducirlo. O sea, ellos no se meten en el contenido ni en nada, sino nada más lo que hacen es introducirlo al ministerio, y una vez que el ministerio hace las observaciones, ellos me lo traen y yo hago las correcciones que amerite. Y miren, cada vez se va afinando más y más esto, que ya cuando el ministerio te hace correcciones son muy, muy poquitas. Ahora, Bielka, y para las demás que quieren hacer modificación, cuando tú vas a hacer modificación, tiene que firmarte el 50% más uno de los trabajadores para poder hacer la modificación. Eso es importante. Milena, Hola. hola, Sí, era cuéntame. casualmente más o menos respondió mi pregunta, porque para actualizar el reglamento interno me había comunicado, no recuerdo, un abogado creo que fue, me dijo, no, tú no necesitas sentarte con los trabajadores nuevamente a verificar pues los cambios que haces. Eso lo hace la empresa y lo metes en el ministerio. Pero ahora la pregunta es si después que se entregaba al ministerio, igual ellos iban a tener esos 30 días para verificarlo. Y es que en tu caso, o sea,
la ley, como yo les decía, no, cuando tú lo vas a hacer por primera vez, no te exige previamente comunicarlo a los trabajadores. Pero sin embargo, de acuerdo a mi experiencia, yo les recomiendo mejor que lo hagan porque después se pueden llevar sorpresas. Ok. Cuando es modificación, ahí necesitas la firma del 50% más uno para poder modificar. Entonces hay que gestionarlo con ellos, conversarle y todo y conseguir ese 50% más uno para introducirlo al ministerio. Cuando es modificación, cuando es por primera vez, no. Ok, introducir. Pero Sí, mire, porque yo, me quedé rara y yo decía, ¿cómo que no, si igual vamos a hacer cambios en sí, lo que a ellos tal vez, obviamente hay algunas cosas que a ellos a veces quieren negociar porque saben que ahí uno sanciona con respecto a eso. claro. Entonces, me pareció bien extraño. Ok, Sí, queda no, claro. no. Así mismo es, sí, hay que llevar el 50% más uno. Y miren, no tengan temor, no piensen que no se puede. Yo lo he hecho de los dos, o sea, tanto modificación con empresas de 200, 300 también, que hay que conseguir más de 100 firmas para poder tener 50% más uno. Cuando hay sindicato es más fácil en ese sentido, porque con que tú tengas la firma del sindicato ya es suficiente. Cuando no hay sindicato, entonces sí necesitas 50% más uno. Miren, aquí en el caso de las licencias y permisos, yo les coloco una idea de todo lo que pueden colocar aquí, que es lo que está dando el mercado ahora mismo. Y allí pues de repente sus superiores pueden decir, no, nosotros no queremos dar eso. El tema es que si tú no lo das, vas a estar fuera de competencia, porque esto es lo que está dando el mercado. Por fallecimiento de hijo, madre, padre, cónyuge, 3 días hábiles. Por fallecimiento de hermanos, 2 días hábiles. En el caso de fallecimiento del cónyuge o compañera o de algún hijo, de algún otro familiares del trabajador, eso sí que estén en el expediente. Por fallecimiento de abuelo, 1 día hábil. Y esto es algo que cuando tú estás modificando el reglamento, lo más seguro es que tu reglamento viejo no tenga esto, porque esto antes el ministerio no lo solicitaba. Tú le puedes decir a los trabajadores, miren que ahora sí va a quedar establecido en el reglamento y a veces solo por este beneficio te pasan todo lo demás que tú hayas puesto, porque para ellos esto es algo muy importante. El que cuando se presente una situación como esa no estar en la incertidumbre de si me darán el permiso o no me lo darán. Y esto para ellos es ganancia. Donde hay sindicatos, por lo general esto forma parte de los convenios colectivos, pero donde no hay sindicato, entonces se colocan los reglamentos internos. En el tema de por la culminación de estudios o primeras nupcias o matrimonio, también se coloca en el reglamento. Por las primeras nupcias se están dando hasta 2 días hábiles. Esto aquí es como el tope. De repente tú puedes poner, no, por matrimonio le vamos a dar solo 1 día, por decirlo así. Por culminación de estudio, 1 día hábil que puede ser utilizado para el día de la graduación o para la sustentación de la tesis. Y así ustedes, dependiendo de lo que decidan darle a los trabajadores, pues colocan esto. La licencia por paternidad, esto te está obligando al ministerio también que debe estar dentro del reglamento, que son 3 días hábiles para el nacimiento del hijo o hija y eso no es acumulable. No, que a mí me nació una hija la vez pasada y yo no tomé los días. Bueno, lo perdió, porque eso es al momento del nacimiento de la hija y todo esto debe ir en el reglamento. Los permisos por calamidades domésticas también, con cuánto tiempo tienen los trabajadores que avisar si tuvieron una inundación, si hubo un incendio, si se da una situación X que se catalogue como calamidad doméstica. Eso también va dentro de los permisos y ausencias. Y ustedes determinan allí con cuántas horas debe el trabajador avisar.
Con respecto a las sanciones disciplinarias, es importante que lo que se establezca como sanciones, bueno, ya vimos que tiene que estar con fundamento en la ley, por decir así. Deben ser imparciales, de acuerdo con la gravedad de la falta, y promover la mejora continua del trabajador, que eso lo vamos a ver el jueves, ya cuando vamos a entrar a ver también cómo se le da feedback si queremos que la gente mejore. ¿Cuántos tipos de sanciones disciplinarias existen? Solo 3: verbal, escrita y suspensión de labores sin derecho a salario. Lo más que te permite el Código de Trabajo es suspender 3 días, no más de 3 días. Hace poco vi un reglamento interno que hablaba de 5 días. Yo no me explico cómo le aprobaron ese reglamento interno a esa persona, porque esa es otra cosa, miren. La vez pasada también me decían que podían sacar un reglamento interno en 15 días. Yo digo, eso es imposible. O si lo hacen, debe ser algo bajo cuerda y ustedes no caigan en nada de eso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un reglamento interno que te apruebe 5 días, o tú puedes tener un reglamento interno que te permita despedir por tardanzas, pero un reglamento interno no puede ser superior al Código de Trabajo. Y de nada sirve que tu reglamento lo diga si es violatorio de la ley, porque en un momento dado un abogado o un sindicato pueden tirar eso por el suelo. Entonces no se dejen convencer de que no, que yo te saco un reglamento en 15 días. ¿Y dónde están los 30 días que hay que darle a los trabajadores para que lo revisen? Porque si tú apruebas un reglamento donde no hay constancia de que a los trabajadores se le dio los 30 días para realizarlo, te lo pueden anular. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el reglamento no puede estar superior al Código de Trabajo. Y el despido, pues que ya es la máxima causal para terminar la relación laboral. Es importante que se tenga presente que en derecho laboral, si no está en el expediente, no existe. A veces hablan y hablan que fulano es malo, que no es bueno, que llega tarde, que se ausenta, pero tú vas al expediente y el expediente está limpio. Entonces no te sirve porque acuérdense, el principio de la buena fe dice que la carga de la prueba le corresponde al que aduce la falta. Entonces de nada sirve que se hable que el trabajador no es bueno si en su expediente no hay constancia de las sanciones que se le han aplicado. Lo que acabamos de decir, hay que capacitar a los líderes para que controlen la boca, por decir así, y sepan que en lugar de estar gritando, haciendo llamados de atención o hablando con todo el mundo, para eso están las sanciones disciplinarias. Si no aplica sanción, no hay manera. Otro punto importante que va dentro del reglamento interno también es el derecho a ser oído, que está establecido en el artículo 188 del Código de Trabajo. Esta persona que me escribió que habían sancionado a 2 trabajadores sin tener reglamento, me decía, ¿y ya les puedo conceder el derecho a ser oído? El derecho a ser oído es antes de poner la sanción. Es como escuchar las 2 partes, porque a nosotros de recursos humanos siempre nos llega la información de parte del jefe. Y el jefe tiene su manera de decirlo. Sin embargo, nosotros para lo que es la aplicación de la ley, según el artículo 188, tenemos que concederle al trabajador el derecho a ser oído. Lo escuchamos y una vez que él nos cuenta su versión, entonces vamos a decidir qué sanción es la que se le va a aplicar. Y miren, yo sé que esto es algo tedioso, que toma tiempo, el derecho a ser oído. Sin embargo, te ayuda a no equivocarte al poner las sanciones. Y vieran que cuando yo realizo los diagnósticos de clima laboral,
algo que se quejan mucho los trabajadores es eso, que pongan las sanciones disciplinarias sin haber escuchado a ambas partes. Milena y luego Marisol están con la mano. La manito arriba. Mm, Y hay preguntas en el chat. Ajá. Sí, Marisol, ¿ibas a decir algo? precisamente era por las preguntas. Erika está preguntando en el chat, licenciada, tengo conocimiento de una empresa que indica que los permisos que pidan los trabajadores se deben rebajar de las vacaciones. ¿Esto no debería ser? No, eso de seguro no tienen reglamento interno porque ya definitivamente todo lo que son los permisos se regula en el reglamento interno. Y allí habría que irse al capítulo que regula las vacaciones, que establece que las vacaciones solo pueden ser divididas en 2 periodos iguales. Ya les digo qué artículo es ese. Y 2 periodos iguales, 15 y 15 días. Nada más. Entonces, ahí no está establecido en el reglamento interno de seguro, porque hoy día eso es parte de los reglamentos internos. Hay que incluirlo. Y no implica que tú dejes el permiso pagado, por decirlo así. Tú puedes colocar en el reglamento que tú vas a dar permiso dependiendo de lo que sea y será permiso no remunerado, por decirlo. Me explico, no necesariamente tiene que ser permiso pagado, pero hay que establecerlo en el reglamento. Anabelli, Hola, sí, una consulta. En el caso de que la persona realice horas extra, pero como no hay reglamento como tal, no hay nada definido y tampoco es pagado en el salario, al momento de solicitar un permiso, uno lo puede solicitar como día compensatorio, aunque no existe un reglamento como tal. bueno, es que Anabelli, en el Código de Trabajo no existe el tiempo por tiempo. El tiempo por tiempo nada más es aplicable a los funcionarios públicos, que son los que sí tienen esa modalidad. Acá en el caso de la empresa privada, aunque tú hagas tiempo por tiempo, siempre vas a tener el riesgo de que el trabajador en algún momento te lo cobre, porque los trabajadores tienen hasta 5 años, como les mencioné anteriormente, para reclamar las horas extras no pagadas. Ese es el artículo 12A del Código de Trabajo. Es importante que lo tengan presente. Profesora, una consulta. Ok, yo sé que el Código de Trabajo establece en cuanto, por ejemplo, la licencia de maternidad, o bueno, no me queda muy claro, que la madre tiene fuero de maternidad una vez que regresa a sus labores de 1 año o 2. 1 año. Un 1 año. año. A partir del reintegro de la licencia, Ujú, tiene 1 año. Quizás ujú. lo que confunde ahora, Madi, porque eso también va en la, déjeme ver acá, ya vimos derecho a ser oído. Em, déjeme ver. Donde veíamos el contenido del reglamento. Eso va Ujú. aquí, ¿ven? En el capítulo 6 va Ajá. todo el tema de las mujeres y el tema del embarazo. Y ahora lo que crea un poquito de confusión quizás es el tema de la lactancia. Que Ajá. la lactancia sí puede llegar hasta los 2 años, siempre y cuando sea certificada por un pediatra. Ok. Hasta los 6 primeros meses no necesita certificación del pediatra. Después de los 6 meses, sí, para que la empresa te siga dando, si tú llevas una certificación del pediatra de que estás amamantando, entonces sí tienes que seguir con la famosa hora que se les da, ya sea antes de la entrada o a la salida. Profe, una Pero, pregunta. pero Y el dentro, fuero es solo 1 año. y dentro del fuero,
uno puede establecer, digamos, o sea, ¿qué pasa? Si tienes un trabajador, yo sé que dentro del fuero la madre tiene todos los permisos que necesite para llevar a su bebé al médico, ¿no? Yo entiendo que tú se los tienes que dar previa notificación. Es que eso se regula precisamente en esta parte de los permisos. Eso va allí con cuánto tiempo va, a menos que sea una emergencia, pero la cita, eso va aquí todo en licencias y permisos. Va Porque aquí si en yo esta tengo parte. una trabajadora que en un mes tiene 10 citas médicas. Oye, pero ese ya es un caso, pues, porque allí hay que diferenciar el tema de lo que es la constancia de asistencia, que está en el numeral 30 del artículo 128 del Código de Trabajo, donde la Ajá. empresa está obligada a conceder eh, permiso a los trabajadores por media jornada para Ok. que atiendan casos, ya sea de ellos o de los hijos menores de 2 años. Y Ujú. aquí la posición del Ministerio de Trabajo es que tú vas a pagar lo que dice la constancia de asistencia. Aunque Ok. el Código de Trabajo habla que son media jornada, es decir, 4 horas, si el médico nada más puso 2 horas, tú nada más Ujú. vas a pagar 2 horas. Ok. ¿Ves? Ahí es entonces donde los trabajadores se molestan y dicen, pero si a yo tuve que viajar y yo salí 1 hora antes y regresé 1 hora después. La empresa solo está obligada a pagar lo que dice la constancia de asistencia. Y eso se lo dice, lo escuché también al notificador cuando fue a hablar del reglamento interno. Le dijo Ujú. eso a los trabajadores, que la empresa solo está obligada a pagar lo que dice la constancia de asistencia. Entonces ya cuando ven que están perdiendo, a menos que sea un caso pues de un hijo con discapacidad, porque los que tienen hijos con discapacidad tienen 144 horas adicionales. Ok. Y en el reglamento interno, allí en donde vimos de los permisos, ahí tú colocas con cuánto tiempo tú necesitas que ellos te avisen. Acabo de ver un reglamento con una empresa que le puso, tenían que avisarte con 5 días de antelación de ese Ujú. permiso que iban a necesitar. Y ¿Ves? uno Entonces, de alguna manera pedir, por ejemplo, o sea, ok, vamos a decir, en la empresa de mi esposo, nosotros somos bastante, digamos, empáticos con este tema, pues, de la maternidad durante el primer año y todo lo demás. Tenemos esta trabajadora que, ya le digo, en un mes me metió 10 citas médicas. Em, yo le digo, o sea, yo no tengo ningún problema con que tú lleves al niño, pero lo que sí es una realidad es que si tú tienes 10 citas médicas, tú me estás dejando de lado muchísimo trabajo, ¿no? Ah, pero es que a mí el ministerio me ampara. Sí, mi amor, yo te estoy diciendo que el ministerio no te ampara y tampoco te estoy diciendo que no te puedo dar el permiso, pero yo necesito que de alguna manera tú compenses lo que estás dejando de hacer o que me digas, no estoy haciendo esto para que alguien más lo haga. Y la trabajadora me dice, es que usted me está pidiendo que yo me quede a trabajar más horas de lo que dice el horario. Le digo, bueno, no sé, tú puedes manejarlo como sea más conveniente para ti, tú sabes, pero lo que sí es cierto es que tú tienes un trabajo que tienes que realizar y no lo estás cumpliendo ¿y cuánto tiempo le estabas pagando cada vez que te trae una constancia de asistencia? el día completo. No, hombre, pero ¿por qué estás pagando día completo? Lo que pasa es que como no tenemos reglamento y el No, ministerio, no. Bueno, pero es que mira, el artículo 128 numeral 30 dice con razón te va a meter hasta 15 días, 20 días, porque ahí imagínate el día completo, no, no, ujú, no, no, si eso tiene que aplicarle es por la constancia de asistencia, es por media jornada y solo lo que diga la misma constancia, o sea, los médicos ahorita están bien estrictos con eso. Nada ujú, más están poniendo, si ellos demoraron 1 hora en atender al paciente, nada más te están poniendo 1 hora. Pero ahí ujú. no, Madi, o sea, si imagínate tú, así si le estás pagando todo el día, no estás sintiendo el dolor de ausentarse.
porque Sí, si no la puedes obligar a hacer sobre tiempo, no la puedes obligar, ¿ves? Allí lo que tienes que regularle es limitarte a pagarle. ¿Y cuántos trabajadores tienen ustedes, Madi? 8. Ah, bueno, estás menos de 10, tú te puedes regir por el código de trabajo en esa Ujú, parte, ujú. ¿ves? Tú puedes regirte por el artículo 128, numeral 30. Ok. Empieza a aplicárselo para que veas cómo va a reducir las citas. Sí, gracias, profesor. Y revisa, mira, revisa por lo menos en los últimos 2 meses Ajá. qué puso el médico en la constancia de asistencia Ujú. Es que ella para ver, lleva al centro de salud, entonces realmente la constancia es prácticamente ilegible. no, Y pero yo las horas tienen que estar de tal hora a tal hora. Revísate para ver, pero tú como empresa solo estás obligado a reconocer media jornada en todo caso, ok, por decirlo así. gracias, profesor. Ok. Muy bien, entonces quedamos claros en que las sanciones disciplinarias solo pueden ser 3: verbal, escrita o suspensión. Cuando es verbal, todavía está como luz verde. Escrita ya es luz amarilla y la suspensión ya eso es plataforma directa casi hacia un despido. Ya luz roja es peligro. O cambias o va a haber problema entonces para que puedas conservar el empleo. Las alternativas para la terminación de la relación laboral, a mí me gusta dividirlas en 3, por decirlo así, para que sea mucho más comprensible. Por decisión unilateral del empleador vas a tener el artículo 78, el artículo 212 y artículo 213. También el artículo 228, que es cuando tú terminas la relación laboral antes de darle inicio. Luego, por decisión unilateral del trabajador, tiene las de causa no imputable, como el artículo 222, el artículo 223, que es la renuncia justificada, que ya hablamos allí de que el trabajador tiene que poner las razones por las cuales está renunciando justificadamente y con pruebas. Y lo que aduzca el trabajador debió haberse dado en los últimos 2 meses. Y luego está por acuerdo entre las partes, que dentro del acuerdo por las partes está el contrato definido y el contrato por obra determinada, además del mutuo acuerdo. ¿Por qué el contrato por definido y el de obra determinada se clasifican por acuerdo entre las partes? Porque ambos sabían cuándo iba a terminar la relación laboral al momento de firmar el contrato. Yo les envié hoy a ustedes por email lo que les he estado presentando. Esa es parte del contenido. Ustedes acá en la plataforma que ya todos debieron tener acceso. Si no, mañana Marisol o Marlena pueden ayudarles a ingresar. Acá en la plataforma van a tener más detalles todavía de todo lo que hemos estado hablando, del poder disciplinario, el mismo reglamento interno. También aquí yo les anexo formatos para que ustedes puedan hacer el llamado de atención verbal, llamado de atención escrito, la suspensión de labores. Y aquí nada más dando clic, ustedes pueden descargarlo. Estos formatos ya están diseñados para que puedan redactar correctamente una sanción disciplinaria. Y dirán, bueno, pero si el llamado de atención verbal es verbal, ¿por qué hay que hacerlo escrito? Porque tienes que dejar una constancia que esté como prueba de que ya al trabajador se le hizo un llamado de atención sobre ese tema. Así que aquí en la plataforma, a mano izquierda, ustedes van a ver el despliegue de todo el contenido que tiene el curso, que periódicamente se va a estar actualizando. Y a mano derecha, entonces se despliega el contenido donde van a poder descargar pues los formatos. También aquí en el derecho a ser oído van a encontrar un formato para derecho a ser oído que pueden
aplicar cuando al trabajador se le concede, porque el derecho a ser oído también te sirve como prueba. Hay trabajadores que en el derecho a ser oído reconocen que han cometido la falta. Así que eso también te ayuda como prueba. Luego van a ver acá el capítulo sobre la aprobación del reglamento interno en el Ministerio de Trabajo. Para todos los que están en el proceso de realizar el reglamento interno, aquí incluso les coloco todo lo que tienen que presentar, cómo debe estar armado el documento. Eso es importante, el tamaño de página que deben utilizar, porque el ministerio en eso es bien riguroso. Si ve, por ejemplo, que el margen de la página es superior y te queda un hueco, un vacío, te lo regresan. La numeración de todos los artículos tiene que estar correcta. Así que aquí yo les dejo todo para que ustedes vayan armando el documento. Cuando uno lo presenta al Ministerio de Trabajo, tiene que presentarse en 3 ejemplares. O sea, del documento que ustedes elaboran, le pasan al abogado 3. Eso hay que entregarlo. Y cada vez que el ministerio mande a corregirlo, hay que imprimirlo 3 veces. No me explico qué harán ellos con eso, pero cada vez que se entrega hay que entregar 3. Y aquí les dejo todo cómo deben ser los márgenes, la letra. No pueden dejar líneas huérfanas abajo. Esos son títulos que quedan abajo en el margen. No te lo aceptan, te lo devuelven. Y el tema es que los oriento para que lo puedan hacer el documento lo más correcto posible. Porque ¿qué pasa? Que cada vez que te devuelven el reglamento, eso es como 15 días o un mes más que se toma. Y como queremos que esto salga rápido, que te lo aprueben rápido, entonces hay que tratar de hacerlo lo más exacto posible a lo que ellos están pidiendo para que no te lo regresen por temas de formato, por decirlo así. Hay que entregar el poder al abogado, que fue lo que preguntó Bielka. El poder lo confecciona el abogado, debe estar autenticado o notariado. Tienes que presentar copia simple del aviso de operaciones. Tienes que presentar certificado del registro público de la sociedad en caso de empresas. Certificado de que la empresa no tiene sindicato. Aquí van a encontrar esa carta. Ustedes nada más la descargan acá. Si tu empresa no tiene sindicato, tienes que llenar esta carta y eso se presenta junto con el reglamento. Aquí le pueden descargar. Tienen que presentar copia simple de la última planilla de la empresa emitida por el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas del CIP, o sea, el CIPE, y comprobante del pago de planilla que se aporte. ¿Qué observación les hago aquí? Que para introducir el reglamento interno tienen que estar al día con el pago del seguro social, porque si no, no van a poder introducir el reglamento, porque todo eso está amarrado. Wendy, cuéntanos que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, gracias. Mi consulta es, en el caso de que una vez el abogado presente el reglamento interno a Mitradel y ellos, no sé, hacen las correcciones o solicitan correcciones dependiendo de lo que encuentren. Por ejemplo, confirmen como la visita, creo que es el paso que sigue, ¿verdad? Ellos confirman una visita a la empresa y prácticamente hablan con los colaboradores acerca de ello, ¿correcto? Sí, es precisamente esos 30 días que yo les comento que es cuando va el notificador, que les ponía el caso de la empresa que lo hicimos este viernes que acaba de pasar. Yo, por ejemplo, voy y busco al funcionario, al ministerio, porque me gusta estar involucrada en todo eso, y el funcionario va y le presenta el documento a los trabajadores, así con sello, todo, después de que ya se hicieron las correcciones. Y allí es donde los trabajadores tienen 30 días para presentar sus objeciones. Y miren que les dan la opción de que las objeciones también sean anónimas, que no es que tú, por ejemplo, vas a saber quién dijo qué.
No, son anónimas totalmente. Por eso es que yo les recomiendo que antes de introducir el reglamento, ustedes se lo presenten a los trabajadores, o sea, hacerlo por adelantado. No sé si me explico. Que antes de que por primera vez el reglamento se presente al ministerio, ustedes se lo hayan presentado a los trabajadores. Eso es lo que a mí me ha dado, eh, digamos, mucha certeza, mucha seguridad que al día de hoy, cuando se dan esos 30 días, no he tenido ninguna observación por parte de los trabajadores, porque ya ellos lo conocían. ¿Ves? Sí, Cuando uno no hace ese paso previo, entonces te puedes llevar sorpresa. Y no es claro. lo mismo que los trabajadores me lo digan a mí antes a que me lo digan delante del funcionario o en una nota escrita introducida al Ministerio de Trabajo. ¿Ves? Sí, gracias. Entonces, como no Tenía a la orden. allí mismo porque, por ejemplo, en el caso, no sé si esa visita del funcionario implique que todos los colaboradores deben estar, porque, por Muy ejemplo, buena pregunta, Wendy. Se requiere el 50% más uno. Tú tienes que tener, y ellos lo que hacen, si tú tienes un número impar, vamos a suponer una empresa que tenga 27 trabajadores, ellos se van al número siguiente, 28. Entonces tienes que tener la mitad más uno, siempre. bueno, sí, preguntaba porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos Fundación de Desarrollo Social, así que más del 50% por lo general está en campo, siempre, en comunidades fuera de la oficina. La Eh, fecha se coordina con anticipación, siempre, y entonces ese día lo que se trata es de que ellos por lo general van temprano, no hacen notificaciones en la tarde, siempre es en la mañana, tipo 8:30. Entonces hay que planificarse para que ese día los trabajadores por lo menos el 50% más uno esté. ok, gracias. Sí, sí, pero siempre es con anticipación. Ellos te dan como 3 fechas, por decir así, y tú escoges la que mejor te conviene. En ese sentido, ellos sí son flexibles, por decirlo así, para poder tener la cantidad suficiente de trabajadores. Dice Dilia, para actualizar el reglamento, bueno, Milena, también se debe presentar a si es lo que yo recomiendo, que se presente antes a los trabajadores. Dilia, presentación debe ser por abogado, sí, para solicitar el 50% más uno, el borrador o solo la comunicación del cambio del reglamento. Siempre es el 50% más uno, ya sea que tú vas a introducir una modificación o el día que va el Ministerio de Trabajo a notificarlo. Y algo que me llama la atención, que el funcionario del ministerio le dice a la empresa que la empresa tiene que darle permiso a los trabajadores dentro de las horas de trabajo para que ellos lean el reglamento. Ahora, eso nunca he visto que los trabajadores lo exijan o lo tomen tal como lo dice el ministerio, pero sí el funcionario se los dice. Dice Dilia, en las licencias y permisos se puede colocar lo estipulado en la convención colectiva. Sí, en la convención colectiva vigente, sí, Dilia. Es importante, Dilia, que si tú tienes convenio colectivo, en el reglamento diga lo mismo que dice en el convenio colectivo. Tiene que ser igual. Erika Celis, tengo conocimiento de una empresa que indica que los permisos, si allí el tema es que el código de trabajo, como te comentaba Erika, dice que las vacaciones solo pueden fraccionarse en 2 partes iguales. ¿Ves? Entonces, lo más seguro es que si eso se está haciendo es porque allí no hay reglamento interno. Y eso lo que genera es mucha insatisfacción por parte de los trabajadores, porque después dicen que no tienen vacaciones, que no han podido descansar. Y a mí siempre me ha gustado que cuando es el trabajador el que pide el cambio de vacaciones, que haga una nota solicitándolo. Eso es muy, muy importante cuando no pueden tomar las vacaciones en la fecha que debe ser.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, sí, una consulta más que nada. ¿Ah? Una persona que está por servicios profesionales, vamos a decir, ya tiene 3 años en la empresa. Cuando inició, ella era la única colaboradora. En el primer año, pues ella pasó, no le dio ninguna vacación, es un servicio profesional donde no hay nada escrito, solamente verbal. Tampoco se le reconoció lo que es un décimo ni nada aquello. A partir del segundo año le comienzan a pagar el décimo, pero no ha solicitado vacaciones y no se las brindan. El momento de que ella decida retirarse de la empresa, tiene derecho a que se le pague todo esa parte de vacaciones. Bueno, un punto muy importante, Anabelle, y les voy a dar un dato. Cuando ustedes quieren saber si una persona tiene derecho al cobro de prestaciones, como lo está mencionando Anabelle, llámese vacaciones, 13º mes y todas las demás prestaciones, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿existía una relación laboral? Acuérdense el principio de primacía de la realidad, que no importa lo que diga el contrato, lo que va a prevalecer es lo que estaba en la práctica. Si a pesar de que el contrato de esta persona decía que era servicio profesional, pero tenía horario, seguía instrucciones, solo laboraba para ese empleador, tenía que cumplir con las normas y políticas de la empresa, allá hay una relación laboral. Y al existir una relación laboral, tiene derecho al cobro de todas las prestaciones. Ahora, el problema aquí, Anabelli, es que eso tiene otras implicaciones, porque imagínate, si ustedes deciden que le van a pagar a la trabajadora vacaciones y décimo, ¿cómo vas a hacer con la caja de seguro social por todo el tiempo en que se ha estado evadiendo el pago de la cuota del seguro social? Entonces ya eso implica un alcance por parte de la caja de seguro social y es importante que tengan presente el artículo 241 del Código Penal. El artículo 241 del Código Penal establece que la omisión o la evasión del pago de las cuotas del Seguro Social es un delito que está tipificado hasta con pena de cárcel. Y allí vieran ustedes que cuando leemos ese artículo, van a ver que hasta los de recursos humanos quedamos involucrados en ese tema. Cuando hemos sido partícipes de patrocinar estas relaciones laborales, que no les descontamos el seguro social. Entonces, ahí es un caso delicado, Anabelli, que yo lo que sugeriría es que a menos que se quieran exponer al pago del alcance que van a tener con la caja de seguro social, habría que hacer como especie de un finiquito con esa persona. Ni siquiera hablo de mutuo acuerdo, porque cuando tú hablas de mutuo acuerdo estás reconociendo la relación laboral. Y al reconocer la relación laboral, de una vez está el tema de las prestaciones a la caja de seguro social, el tema con la DGI, con el impuesto sobre la renta, también en caso de que lo hubiera causado. Entonces, en esas situaciones es mejor llegar a un finiquito con la trabajadora, no salir peleado por ninguna circunstancia y en el finiquito reconocerle lo que ella hubiera tenido como prestaciones y rogar que no haga ningún reclamo, porque si le da por pensar que no, que ya yo me estuviera jubilando y que tuviera tantas cuotas, ahí hay un problema. Entonces, así de sencillo, cada vez que ustedes quieran saber si alguien tiene derecho a prestaciones, pregúntense, ¿había una relación laboral? Si había relación laboral, tiene derecho al pago de prestaciones. No importa lo que haya dicho el contrato. Y otro punto también importante, Anabelle, cuando no hay contrato escrito, la relación laboral se presume como indefinida. ¿Ves? Así que Aunque no exista nada que ella firme ni nada, con el hecho de recibir el pago,
quincenal o mensual por ese servicio, ya se considera entonces Sí. una relación laboral. Y sobre todo por los factores que te decía, o sea, subordinación jurídica, tiene horarios, sigue instrucciones, tenía jefe, y dependencia económica, como tú dices, los pagos que recibía. Sí. Pensé que era Juanpi. Ahí se activó un micrófono. Listo, muchísimas gracias, Alicia. A la orden, sí. Así que ahí ese caso yo les sugiero que traten de ordenarlo dentro de lo posible y al momento de finalizar mejor con un finiquito. Bueno, ya mañana vamos a entrar a ver al momento aquí nada más de reiniciando un momentito antes de irnos ya, ¿quién aplica la sanción disciplinaria? ¿Quiénes creen ustedes que son los que tienen que aplicar la sanción disciplinaria? Bueno, Recursos humanos. en mi empresa se lo dejan a recursos humanos, pero yo siempre le he dicho a ellos, si ustedes son los líderes, son los que están enfrente del trabajador, ¿por qué me presentas la queja a mí? Está bien, puedes venir a orientarte, pero tú firmas la amonestación. Pero como yo le digo, siempre quieren que recursos humanos quedemos como los malos. Así que me Así toca. mismo. En cambio, las notas de ajuste y de premiación, eso sí la quieren dar ellos. Definitivamente las sanciones disciplinarias tienen que aplicarla el jefe inmediato, porque eso es parte de su liderazgo. Tal como tú indicas, nosotros podemos orientar, ayudar, garantizar que esté dentro del marco legal. Podemos dar las capacitaciones sobre el reglamento interno, sobre los conceptos laborales fundamentales, pero quien tiene que hacer la comunicación es el líder, el jefe inmediato. Dime, Madi. No, profesora, bueno, más o menos ahí en la línea de lo que usted decía y lo que decía la compañera, en efecto, ellos generalmente quieren que sea el Departamento de Recursos Humanos. Un día yo me senté con los jefes directos, pues, de los departamentos, y yo les decía, ok, vamos a conversar sobre este tema. Yo quiero entender por qué ustedes, cuando se trata de sanciones, de llamados de atención, siempre recurren a recursos humanos para que sea yo la que me tenga que sentar con el trabajador que le está incumpliendo a usted. Entonces, ellos, o sea, fue súper chévere escucharlos, porque muchos de ellos decían, lo que pasa, por ejemplo, los que son ingenieros, me decían, Madi, lo que pasa es que yo no tengo esa facilidad de comunicación que tienes tú, no tengo de repente ese carácter empático que tienes tú, y al final es una pieza que yo quiero llamarle la atención, pero no quiero perder ni quiero enemistarme. Entonces, yo quiero que, o sea, tú lo hagas. Y así me fueron diciendo varios, ¿no? Sobre todo cuando tú estás en estos rubros, así que tienen que ver como con transporte, ingenieros, constructores y todo esto. Generalmente los líderes tienen un tema allí con lo que es la comunicación. Entonces yo le dije, ok, listo, válido, entiendo, vamos a hacer algo. De ahora en adelante, cada vez que haya una sanción a aplicar, vamos a hacerlo en conjunto, porque es importante que ese trabajador, Aprendan. exacto, y que él no sienta, esta mujer me va a sancionar a mí por un bochinche que le dijeron, porque pierde muchísima validez, digamos, la razón de la sanción cuando no es el jefe directo el que está allí como testimonio, ¿me explico? Y se genera también este ambiente de, es que eso no fue así. Es que Definitivamente. entonces, bueno, allí entonces y me funcionó muy bien, y yo considero que de cualquier forma sí es importante que siempre esté el líder, pero aporta muchísimo a la comunicación entre esas dos personas, que siempre esté una persona que pueda quizás mediar, ¿no? O a ver, apoyar en lo que el líder no maneja directamente, porque yo no sé por qué en las empresas, o sea, por muy supervisor, por muy gerente de un área que sea, a ellos no les interesa aprenderse el reglamento, a ellos no les interesa o sea, cómo aplicarlo. Bueno, ya cuando se hace el reglamento como parte de la cultura, están obligados todos a repasarlo casi una vez al año
Y ahí desde recursos humanos nosotros buscamos la manera de hacérselo digerible, por decir así. Y miren, ya mañana, para esos casos así como menciona Madi, que les cuesta y que dicen, bueno, que tú tienes más estilo, tienes forma, para eso vamos a aprender mañana, vamos a ver 2 modelos de dar feedback, donde los vamos a enseñar y a los que sea necesario, que esa es la parte de que gestionamos de recursos humanos, usted va a seguir esta metodología, van a haber 2 metodologías que ellos pueden utilizar. Sin embargo, es importante que nosotros, como parte de nuestra gestión, los desarrollemos en esas áreas, que ellos puedan eh, gestionar lo que es la parte de la disciplina porque fortalece su liderazgo. Bueno, muy bien. Ya tenemos a 2 minutos de las 8:30. Para poder retirarse, quiero que me cuenten en el chat. Mañana, buenas noches, 20, mañana Carmen. 19, no, es el 20, disculpen, El sí, es el jueves. 20, sí, es el jueves 20. Quiero que a medida que se van retirando me cuenten en el chat qué se llevan del día de hoy. Un concepto, una palabra, un aprendizaje, que me pongan qué se llevan de lo que hemos visto hoy. Los leo. Y ya con eso, pues cerramos la sesión de esta noche y nos vemos el jueves 20. Recuerden la tarea para los que tienen reglamento interno, revisar cuántos numerales tiene el artículo que habla de las obligaciones y las responsabilidades de los trabajadores. Ajá, a ver qué más se llevan del día de hoy. Pasos para la modificación, necesidad de establecer el reglamento, las obligaciones y las responsabilidades, que podemos sancionar y hasta de pedir, sí, exactamente, eso lo permite el reglamento. La importancia de tener un reglamento interno, ya que ayuda a tener las bases claras. Sí, Bielka, sí, los permisos también van allí. Conocer la estructura del reglamento interno, si ustedes se van guiando allí con los 15 capítulos que debe tener. Mañana vamos a ver un poco más a fondo. Y El recuerden que jueves. el material está permanente en la plataforma y que si se llega a dar alguna actualización por parte del ministerio, de una vez lo vamos a hacer. Muy bien, enriquecedor para dueños de empresas, muy importante la nueva estructura y el tema de la ley de discriminación, sí, hay que incluirlo más. Allí en la plataforma ustedes encuentran todas esas leyes, mañana se las voy a mostrar, ahí están, yo subí todas esas leyes porque la idea es que ustedes la encuentren rapidito en un solo sitio, ahí en la plataforma están todas las leyes. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves. Les envío un abrazo y que tengan buenas noches.